Buenas tardes. El próximo 9 de enero de 2026 la provincia de Artemisa estará cumpliendo sus primeros 15 años de creada. Estamos nosotros recreando en el programa, en cada edición del programa Vericuetos, elementos de corte histórico, por supuesto, que tienen vínculos directos con la provincia y de manera más indirecta con la historia nacional. Uno de ellos tiene que ver con la historia un poco, digámoslo así, negativa, que quiere presentar la verdadera historia de Cuba deformada. Y víctima de ello ha sido en los últimos años uno de los grandes próceres de la independencia nacional. Me estoy refiriendo a Francisco Vicente Aguilera, uno de los hombres más ricos de Cuba, el más acaudalado de Oriente, iniciador de movimiento conspirativo en la zona oriental contra el colonialismo español, que no estaba el 10 de octubre en el momento de incorporarse a la lucha. Por eso lo hicieron en la hacienda de Carlos Manuel de Céspedes, en Demajagua, y que por eso, después de años, no ha pasado desapercibido para los que quieren presentar la historia de Cuba de otra manera y han querido deformar el prestigio de Aguilera, que de hecho residió en los Estados Unidos en misión de Cuba y como tal fue designado en 1871, porque cuando se hizo la Asamblea de Weimar y una constitución que fue la primera de la República en armas, no existía el cargo de vicepresidente, pero Céspedes en su condición de presidente lo nombró como vicepresidente de la República en armas. Estaba en Estados Unidos y desde allí ayudó mucho a la independencia de Cuba. La guerra por la independencia de Cuba son elementos que se han querido deformar. ¿Cuál es el vínculo más directo, al menos que conozca este historiador, con la historia de Artemisa? Carlos Ildefonso García Sosa, que nació en 1821 en Corralillo, en Bauta, de quien ha hablado, que se incorporó a la guerra de los 10 años, fue de los iniciadores en esta parte del país, que también se ha convertido en leyenda que no hubo guerra. Sí hubo combate, aunque no con la intensidad que en la zona centro-oriental, pero sí hubo combate. ¿Cuál es el vínculo directo con Carlos Ildefonso García Sosa, a quien han querido también desprestigiar y convertirlo en un Robin Hood de nuevo tipo, tratando de convertirlo en un bandolero al estilo de Manuel García, que por allá por los límites entre lo actual Mayabeques y Matanza, en toda la zona de Quibicán, trabajó como un verdadero Robin Hood, que después se incorporó a la revolución del 95 y de Juan Martino quiso aceptar ayuda monetaria porque era dinero que no venía de una causa noble, sino que venía de robar a unos para entregar a otros. Bueno, con ese mismo disfraz han querido vestir a Carlos Ildefonso García Sosa. Debo decirle que si es el disfraz de patriota, sí le sirve como a Manuel García, porque fue de los primeros que se incorporó. Es verdad que hay un momento en que fue difícil la contienda en esta parte del país y que de tanta persecución se entregó al enemigo. Estratégicamente, todo el mundo no hizo lo que en la guerra de los 10 años, Calixto García, que intentó poner fin a su vida suicidándose, o intentando el suicidio para no caer en manos de los españoles. Son decisiones personales que determinadas circunstancias de la vida pone a una persona y ella determinará, bueno, ¿qué voy a hacer? Calixto García en 1874 en San Antonio de Baja lo hizo. Este no quiso, Carlos Ildefonso García Sosa, pero no lo hace menos patriota, aun cuando Calixto García y muchos de los patriotas de la guerra por la independencia tienen más historial que Carlos Ildefonso García Sosa, que murió combatiendo porque se unió de nuevo a la lucha en esta parte del país. No fue al centro y a oriente, vino a la parte más difícil, a occidente, donde no había el mismo, digamos, rigor de la guerra, pero sí había mucha persecución española porque eran menos las partidas mambisas. Murió en noviembre de 1875 en la zona de Güines, y creo que es un mes o es un momento especial para volver a retomar la vida y la obra de Carlos Ildefonso García Sosa y sobre todo recomendar el libro Carlos García, comandante general de Huertabajo, que así fue nombrado por Francisco Vicente Aguilera y era el vínculo más directo con Artemisa en ese cargo. Es bueno recordarlo ahora que estamos cumpliendo o que estamos próximos a cumplir 15 años de creada la provincia, porque Carlos Ildefonso García Sosa, natural de Corralillo en Bauta, es también orgullo entre los mártires de esta provincia. Para los artemiseños es muy usual hablar, cuando de historia combativa se trata, de lo que sucedió con los asaltantes en Moncada, el número de asaltantes de los artemiseños, 42 de 7 de los 11 municipios que tiene la provincia, de los que sobrevivieron, de los que cayeron en la acción, de los que cayeron en días posteriores, de los que cayeron en la sierra, de los que sobrevivieron
es muy usual para nosotros hablar de eso, tanto como para los santiagueros mismos. Pero siempre, como estamos hablando de hito, y lo que más nos duele fueron los asesinatos que se cometieron después. Recordemos que Fidel en la historia de Marisol Verá especificó muy bien que más de 60 fueron asesinados y solo 5 o 6 murieron en la acción. Bueno, uno de los que murió asesinado después, víctima de la persecución feroz de la tiranía, fue Gregorio Cariaga Medina, que nació también en noviembre, pero en 1923. Recuerdo ahora con mucha nostalgia, lo recuerdo, la visita que hizo Osmín López Labrada, desgraciadamente no recuerdo bien los apellidos, natural de Mafo, vivía en Mafo en el momento en que asesinaron allí a Carlos, que terminaron de asesinar allí a Gregorio Cariaga Medina, pero que después vivió aquí en Baracoa. No me he puesto más en contacto con su familia. Pidió visitar Artemisa, se puso en contacto con este historiador, vino al mausoleo y delante del nicho de Gregorio Cariaga Medina hizo una exposición bella de muy breves minutos, pero muy conmovedora, porque estuvo el día en que terminaron de asesinarlo, porque fue víctima entre Bayamo y Mafo de torturas durísimas por parte de la tiranía, y cuando lo remataron finalmente en Mafo, cerca de donde vivía este señor, que después vivió en Baracoa y visitó el mausoleo, ellos ayudaron, él y un grupo de jóvenes ayudaron a darle digna sepultura. Gracias a eso, cuando triunfa la revolución, su familia pudo ir, sacar los restos de allí, exhumar los restos, llevarlos al retablo de los héroes en Santiago de Cuba, cerca de Martí, y después, bueno, venir al mausoleo donde descansan sus restos. Finalmente es el 16 de julio del año 77. Con él estaba, entre otros, Olo Pantoja, después integrante del Ejército Rebelde, jefe de guardafronteras en Cuba, que cayó heroicamente con el Che en la guerrilla que combatió en Bolivia. Y cuando aquel señor vino a Artemisa, hubo dos momentos conmovedores. Aquel, frente al nicho de Gregorio Cariaga, dijo: estuve en tu sepulcro, estoy hoy aquí, frente al nicho, diciéndote cosas verdaderamente conmovedoras las que dijo. Y después en el museo, cuando se le enseñó la placa de madera que había diseñado con sus manos, que pintó además con sus manos, y que él no sabía que el destino era este, el Museo Municipal de Artemisa Manuel Isidro Méndez, y cuando vio que era la misma tarja que había construido con sus manos, también fue un momento conmovedor. Entonces, es bueno siempre recordar a Gregorio Cariaga Medina, como a Orlando Nodalce, que nació también en noviembre, pero 13 años después, en 1936, y que con solo 21 años fue jefe de una región, de la región 2 de Pinar del Río, jefe de la región 2 de Pinar del Río, en el movimiento 26 de julio específicamente de Guanajay, pero que estudió acá en el Instituto de Segunda Enseñanza de Artemisa, y que muy joven se convirtió, he tenido oportunidad de contratarlo, del liderazgo que alcanzó Nodalce, porque he conversado con combatientes clandestinos y de la lucha guerrillera de aquella etapa acá en la Sierra de Rosario, y todos en un ámbito y en otro hablan del liderazgo muy bien de Orlando Nodalce, que prefirió suicidarse cuando la policía se presentó en la casa donde estaba escondido con pastillas de cianuro antes de volver a caer en manos de la policía, porque ya había sido torturado y no quería pasar de nuevo por esos trances, y así todo, 9 días estuvo muriendo, agonizando y recibiendo, o sea, de los efectos del veneno y además de las golpizas de la tiranía. Su sepelio, incluso acá en Guanajay, el 28 de enero, se convirtió en una lucha atroz contra la tiranía, porque hubo hasta disparos allí, hirieron a su padre, hirieron el féretro, en definitiva, hasta el último día en que llegó a la fosa en el pueblo de Guanajay, estuvo combatiendo Orlando Nodalce. Orgullo de Artemisa, Ciro Redondo García, patriota insigne de nuestra provincia, caído en Malverde el 29 de noviembre del año 1957, otra efeméride importante de noviembre, que muchas veces, quiero aclarar primero que nunca serán suficientes las ocasiones, los momentos y los espacios en que rindamos homenaje a Ciro Redondo García, pero muchas veces ese homenaje
ese pronunciamiento a favor de su vida, de su obra, de su trayectoria revolucionaria, ese tributo, no deja ver otras efemérides. Siempre nos vamos por la del 27 de noviembre, por el 30 de noviembre, el 27, fusilamiento de los estudiantes de medicina, nos vamos por el 30 de noviembre, el alzamiento en apoyo al desembarco del Granma por allá por Santiago de Cuba, y se nos va una fecha clave, que el único libro en que la he visto, ese acontecimiento he visto, es un libro de efemérides de Rolando Rodríguez Dávila, que los tiene de 55, 56, 57 años, 58, y en el 28 de noviembre recoge la reunión de trabajadores, obreros y campesinos del sector agroazucarero en Las Villas, que se reunieron el 28 de noviembre, coordinadas aquellas acciones o aquella reunión por Camilo Cienfuegos como jefe de la columna 2, Antonio Maceo, que fue de Oriente a Las Villas en la campaña invasora, pero que fue organizada personalmente por Gerardo Noguera Martínez, integrante de la lucha clandestina de las filas del Partido Socialista Popular en Artemisa, aquel que en una huelga de 10 días inmortalizó la vida y obra de Fran País después de que fue asesinado en Santiago de Cuba y que se vio obligado en el año 58 a incorporarse al ejército rebelde en el mismo Ciego de Ávila, en la tropa invasora de Camilo Cienfuegos. Con él llegó hasta Las Villas, lo ascendió al grado de capitán del ejército rebelde y fue Gerardo Noguera, todavía con grados de teniente, quien organizó en General Carrillo, también se le conoce como Juan Francisco esa zona, en Yaguajay, municipio de Yaguajay, actual provincia de Santi Espíritu, antes provincia de Las Villas, el que organizó aquel Congreso Agroazucarero de Trabajadores y Campesinos. Reunión que tuvo tanta importancia como aquel Congreso Campesino en Armas en Mayarí arriba, que organizó Raúl como comandante y jefe del segundo Frente Oriental, Fran País, pero que se habla muy poco, es casi desconocido y creo que merece también el 15 aniversario de la provincia, no solo que se recuerde, sino que se conozca y además de eso que se le rinda tributo. Es lo que tenía por hoy. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.